Bienvenidos a Artios Biblia, donde nuestro lema es Multiplicando Obreros, un libro bíblico a la vez. Hemos empezado el estudio de la carta del apóstol Pablo a los colosenses, a la iglesia en Colosas. En la sesión anterior, la primera sesión de Artios Biblia, comenzamos hablando en cuanto a el versículo 1 del capítulo 1, la introducción a la carta, y establecimos algunos puntos importantes necesarios para saber cómo estudiar las introducciones a las cartas del Nuevo Testamento, y luego nos enfocamos en los tres temas que esta salutación en particular trata. El primero tiene que ver con la autoridad de Pablo, el que escribe la carta. El segundo con la genuinidad o autenticidad de los receptores de la carta, y el tercero con la bendición del Padre. En la sesión anterior simplemente nos dedicamos a explicar el primer punto, la autoridad de Pablo, que tiene 4 componentes. Hablamos de una autoridad personal, hablamos de una autoridad que proviene del llamado de Dios, de la función también que Pablo tiene dentro de la voluntad de Dios, y de una autoridad comunitaria, porque él menciona también ahí a Timoteo como parte del equipo misionero que Pablo está representando al escribir esta epístola. Pablo, a partir de su autoridad, hace frente al peligro de la falsa enseñanza, que es el contexto de la carta a los colosenses. Ahora, quisiera, antes de tratar los siguientes 2 puntos relacionados con la introducción de Colosenses, simplemente hacer la observación de que estos estudios que estamos haciendo acá no son estudios bíblicos versículo por versículo. No vamos a ir verso por verso, sino más bien vamos a estudiar los párrafos principales de la carta a los Colosenses conforme a la estructura del libro que estamos estudiando, que en este caso es Colosenses. Y también quiero hacer notar que vamos a dar énfasis a los pasajes ministeriales del libro bíblico, porque pretendemos aquí en Artios Biblia que esto es una ayuda en la capacitación y la formación de obreros para el ministerio. Como decía yo la vez pasada, todos son bienvenidos a ver los videos, espero que todos sean edificados, pero nuestro enfoque principal es la multiplicación y reproducción de obreros y líderes cristianos. Por lo mismo, estas no son predicaciones para la iglesia en general, sino capacitaciones ministeriales, y por eso vamos a dar énfasis a los pasajes que traten cuestiones ministeriales. Muy bien, ahora sí, continuamos entonces con nuestra exposición de la introducción a Colosenses. Voy a volver a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de la carta. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por medio de la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de Dios nuestro Padre. Y el segundo punto principal que toca esta introducción es lo que tiene que ver con la autenticidad o la genuinidad de la experiencia cristiana de los receptores. Cuando Pablo describe a los colosenses, a los lectores originales de la carta, utiliza 3 adjetivos que en el resto de la carta se refieren explícitamente a creyentes auténticos. Pablo les llama fieles, santos y hermanos. A lo largo de toda la carta a los colosenses, esos 3 adjetivos se refieren no solamente a cristianos auténticos, sino incluso a algunos de los más cercanos colaboradores de Pablo, como Epafras en capítulo 1, versículo 7, o Tíquico y Onésimo, allá en el capítulo 4, versículo 7 también. Por consiguiente, el peligro del engaño, que es el contexto de la carta que ya hemos mencionado, aún no ha puesto en peligro la identidad cristiana auténtica de los receptores. Ellos son creyentes genuinos, y los 3 adjetivos que Pablo utiliza lo confirman. La identidad cristiana auténtica de ellos, que es lo que Pablo expresa ahí en su introducción, proviene de una doble ubicación, le vamos a llamar de esa manera.
Por un lado, podríamos hablar de su ubicación espiritual, porque Pablo dice que ellos son santos y fieles hermanos en Cristo Jesús. Esa es su ubicación espiritual. Ahora, lo interesante es que a lo largo de toda la carta a los colosenses, la expresión en Cristo es muy importante, es una frase clave. Y es la principal que se utiliza para describir la genuina experiencia cristiana. Más aún, según todo el Nuevo Testamento, estar en Cristo significa haber experimentado su obra salvífica completa al haber creído en Él. Esa frase, en Cristo, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, describe nuestra unidad básica con Cristo mediante la fe en Él. Y es únicamente al estar en Cristo que somos cristianos genuinos, lo que Pablo dice ahí, santos, fieles y hermanos. Esa es nuestra ubicación espiritual y si estamos en Cristo, somos cristianos auténticos. Por otro lado, está también lo que podríamos llamar la ubicación geográfica de los lectores, que en este caso se expresa con la frase en Colosas. Espiritualmente en Cristo, geográficamente en Colosas, que es su lugar de residencia terrenal. Todo cristiano auténtico, y esto es importante, tiene una doble ubicación. Está a la vez en Cristo y vive en un contexto geográfico específico. Y nuestra identidad cristiana está determinada por ambos factores: nuestra ubicación espiritual, nuestra ubicación geográfica, y nuestros desafíos como cristianos dependen especialmente de nuestra ubicación geográfica particular y específica. Tal vez muchos de nosotros no vamos a experimentar los mismos desafíos que vivían los lectores originales de la carta a los colosenses, pero en algunas cosas podemos identificarnos con ellos. Eso es lo que tiene que ver con el segundo aspecto de la introducción, que es la genuinidad o autenticidad cristiana de los lectores. El tercer aspecto tiene que ver con la bendición del Padre, la última parte de la introducción a los colosenses, donde Pablo dice: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre. Es una doble bendición lo que Pablo está deseando ahí a favor de sus lectores. Y esa doble bendición de gracia y paz constituye parte de nuestra mayor necesidad humana. ¿Por qué? Porque la gracia, que es experimentar la obra salvífica de Dios, como dice más adelante Pablo en capítulo 1, versículo 6, se trata de establecer una correcta relación con Dios, mientras que la paz, que a lo largo de la carta se refiere a una armonía relacional humana, como en capítulo 3, versículo 15, habla de una correcta relación con los demás. Gracia salvífica, una correcta relación con Dios. Paz es una armoniosa relación con las demás personas. Y juntas, la gracia y la paz nos permitirán disfrutar entonces adecuadas relaciones con Dios y con los demás. Y por eso decíamos que es una de nuestras mayores necesidades como seres humanos, tener una correcta relación con Dios a través de la gracia, tener una correcta relación con los demás a través de la paz. Y como Pablo lo hizo a favor de los colosenses, nosotros debemos pedir esa doble bendición al Padre. Para hacer una síntesis, un resumen final de la introducción a la carta a los colosenses, ahí en Colosenses 1:2, Pablo describe la experiencia cristiana auténtica de dos maneras. Consiste primero en estar en Cristo a la vez que vivimos en un lugar geográfico específico, y en segundo lugar consiste en experimentar a Dios como Padre mediante su plena bendición relacional. Esa es entonces la exposición de la introducción a la carta a los colosenses. Muy bien, pero no solamente queremos exponer la introducción a la carta, sino comenzar con la exposición del siguiente párrafo, que es Colosenses capítulo 1, versículos 3 hasta el 8. Lo voy a leer primero y luego vamos a iniciar su exposición. Dice:
Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, al oír de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de la cual oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de su amor en el Espíritu. Es común en las cartas paulinas que inmediatamente después de la introducción de la carta tengamos una sección de acción de gracias. No ocurre exactamente en todas las cartas, pero sí en muchas de ellas, y Colosenses es una de esas cartas donde Pablo, después de mostrar su introducción, entonces pasa a dar una acción de gracias a favor de los destinatarios. Ahora, la estructura de ese pasaje que yo acabo de leer está organizada de manera que el énfasis está en el centro del texto, o sea, en el versículo 6. En esa estructura, la idea principal se explica ahí en el verso 6, donde Pablo dice que el evangelio está produciendo fruto constantemente y creciendo en todo el mundo y también en medio de los lectores de la carta. De manera que el pasaje trata de la forma en la cual el evangelio produce fruto y crece en todo el mundo y en comunidades cristianas específicas como la de Colosas. ¿Y qué se requiere para que esto ocurra? ¿Qué se requiere para que el evangelio produzca fruto y crezca en todo el mundo? Bueno, hay 5 factores esenciales para que el evangelio produzca fruto y crezca, que están mencionados ahí en el pasaje. Voy a mencionarlos tan solo, voy a explicar 2 en esta ocasión y los siguientes en la próxima sesión. 5 factores esenciales para que el evangelio produzca fruto y crezca. Primero, extensión amplia, versículo 6 y también versículo 23. Segundo, recepción plena, versículos 5 y 6. Tercero, mensaje verdadero, versículos 5 y 6. Cuarto, siervos fieles, versículos 7. Y en quinto y último lugar, el fruto adecuado, los versículos 3, 4 y 8. Vamos a hablar en esta sesión del mensaje verdadero y el fruto adecuado, y en la próxima vamos a tratar los siguientes 3 elementos. Y la pregunta guía, la pregunta principal que queremos responder es: ¿qué se requiere para que el evangelio produzca fruto y crezca? En primer lugar, lo que se requiere es el mensaje verdadero. Versículos 5 y 6. Pablo dice que el evangelio es la palabra de verdad y el contenido de ese mensaje verdadero, de esa palabra de verdad, está caracterizado por 2 cosas. Primero, en el versículo 5, por la esperanza reservada, y después en el versículo 6, por la gracia de Dios. Hablemos un poquito de cada uno de ellos. El mensaje verdadero tiene como contenido la esperanza reservada. Pablo dice ahí que por causa de esa esperanza es que ellos han crecido en su fe en el Señor Jesús y en su amor por todos los santos. La esperanza es la causa del fruto que Pablo menciona en el verso 4. Y el hecho de que está reservada en los cielos indica su absoluta certeza. Y esto es muy importante, hermanos. La esperanza cristiana no es una posibilidad remota allá en el futuro. Es una absoluta seguridad futura sobre la cual podemos edificar nuestras vidas en el presente. Esa esperanza está reservada en los cielos y sin duda algún día vamos a participar de ella. El resto de la carta describe esa esperanza, sobre todo en capítulo 1, versículo 12,
y especialmente en los versículos 22 y 23 y 27 del capítulo 1, donde Pablo vuelve a utilizar la palabra esperanza. ¿Qué es la esperanza que está reservada para nosotros en los cielos? 1:27 lo dice claramente: es Cristo en nosotros la esperanza de la gloria. La esperanza es la gloria futura que vamos a experimentar cuando Cristo regrese por nosotros. Es parte del contenido del mensaje verdadero del evangelio que produce fruto. Y el segundo componente de ese mensaje verdadero es la gracia de Dios. La segunda parte del versículo 6. ¿Qué es la gracia de Dios? Posiblemente ya lo sabes. Es su inmerecido favor, por el cual nos bendice sobre todo con su salvación en Cristo. Dice el pasaje que los colosenses conocieron, o sea, experimentaron la gracia de Dios en verdad. Y esa frase, en verdad, se refiere al mensaje del evangelio que recibieron, que según el versículo 5 es la palabra de la verdad. En verdad, versículo 6, y el mensaje de la verdad, el versículo 5, se refieren a lo mismo. Y cuando ellos experimentaron esa gracia de Dios en sus vidas, el evangelio comenzó a producir fruto en ellos. Y esto es algo que debemos enfatizar. Es el evangelio el que produce fruto en nosotros los creyentes. El evangelio es la palabra verdadera cuyo contenido incluye nuestra gloriosa esperanza futura, así como el favor inmerecido de Dios, o sea, su gracia, y cualquier fruto espiritual auténtico que se produzca en nuestras vidas o en nuestras comunidades cristianas vendrá únicamente por la predicación fiel y veraz del evangelio. El evangelio es la palabra verdadera que produce fruto. Y entonces, ¿cuál es ese fruto? Tenemos que hablar del fruto adecuado, porque el pasaje nos describe ese fruto. No es cualquier clase de fruto. Es el fruto que se expresa en los versículos 3 y 4 y más adelante en el versículo 8. Por un lado, es el fruto de una acción de gracias continua que Pablo menciona ahí en el versículo 3 que él da a favor de los lectores. La acción de gracias va a ser un énfasis de la carta a los colosenses, del cual vamos a hablar en repetidas ocasiones. Por ahora solo lo notamos, que es un énfasis de la carta y es uno de los frutos del evangelio. El otro fruto tiene que ver con la fe en Cristo Jesús. Versículo 4, y también esa expresión se repite más adelante en capítulo 2, versículo 5, y el tercer fruto que Pablo menciona es el amor por todos los santos, ahí en la última parte del versículo 4, que en el versículo 8 Pablo dice que es un amor producido por el Espíritu. ¿Cuál es el fruto auténtico que el evangelio produce? Acción de gracias, fe en Cristo y amor por todos los santos. El evangelio produce ese fruto en los creyentes auténticos. Ahora, quiero terminar esta sesión haciendo notar algo importante, que a primera vista tal vez es un poco difícil de captar, pero que está ahí en el pasaje. Las imágenes de producir fruto y crecer en Colosenses 1:6 aluden a Génesis capítulo 1, versículos 22 y 28, donde tanto el reino animal como el hombre y la mujer deben crecer y multiplicarse. Colosenses 1:6 alude al principio de la creación porque el propósito original de Dios para toda su creación, ese propósito de producción de fruto y crecimiento, se cumple a través del evangelio y a través de la iglesia cristiana. Esta referencia al propósito original de Dios desde el inicio de su creación indica que el evangelio y la iglesia cumplen el propósito original de Dios para su creación. O podríamos decirlo de otra forma: el propósito de Dios para su creación se cumple en las comunidades cristianas creadas por el evangelio. Hermanos, no es cosa liviana esto que estoy explicando acá. Es el evangelio de Jesucristo
que produce fruto en la iglesia de Jesucristo, lo que cumple el propósito original de Dios para su creación. Debemos enfatizar que es la palabra de la verdad del Evangelio la que producirá el fruto y cumplirá el propósito de Dios en nuestras vidas e iglesias. Y aquí quiero hablarte a ti específicamente. Si tú eres una persona llamada al ministerio cristiano, escúchame bien. Tu labor prioritaria consiste en comprender y proclamar fielmente el evangelio de la esperanza y de la gracia de Dios en Cristo. Es una de las lecciones importantes que nos enseña este pasaje de Colosenses. Si el evangelio es el que produce fruto, mi labor como siervo de Dios es presentar ese evangelio de la esperanza y de la gracia de Dios de manera fiel y de manera certera. Y aquí en Artios Biblia, nuestro deseo es ayudarte en la realización de esta sagrada tarea, y lo hacemos multiplicando obreros bíblicos, un libro bíblico a la vez. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.